Muchas gracias por la invitación. Em, Voy a presentarles básicamente mi experiencia en el manejo de niños con incontinencia fecal. Es una experiencia ya de muchos años que la inicié en el Hospital de la Misericordia y que la he continuado también aquí en la Fundación Santa Fe. Bueno, los puntos que vamos a ver es primero cómo se evalúa en niños el problema de la incontinencia fecal. Segundo, determinar cuáles son esos problemas que posiblemente requieran una reintervención quirúrgica. En tercer punto, el manejo con enemas. En cuarto punto, determinar cuál es el volumen ideal de esos enemas. Y por último, haré una referencia a Malone, que es una técnica que permite la administración de los enemas anterógrados. Entonces, lo primero, pues, es examinar el paciente completamente. Parece como algo que no debería decirse, pero muchos de estos niños que son incontinentes no han sido examinados detalladamente. Cómo está su periné, cómo es su ano y cómo es su recto. Como en los niños, el asunto de examinar el recto y el ano es una experiencia traumática para ellos, y el calibre del ano no permite, por ejemplo, hacer tactos rectales. En los niños esto se planea a veces bajo anestesia general y hacemos lo que denominamos una anoscopia y mapeo. Ese mapeo es el uso de un estimulador muscular para determinar cómo es la contracción de los músculos del complejo muscular del periné de ese paciente y así poder determinar también un pronóstico. Luego también hacemos un enema con medio de contraste hidrosoluble. Es importante que sea con un medio de contraste hidrosoluble y no con bario, porque el bario suele producir impactaciones fecales en los niños. Entonces debe ser un medio de contraste hidrosoluble. Y descartar que no sea una pseudoincontinencia, es decir, niños que aparentemente son incontinentes, pero lo que tienen es un problema de rebosamiento de materia fecal, que puede ser, por ejemplo, por una estenosis anal o por otras condiciones que les voy a mostrar. Acá este es un paciente que llegó a nosotros a los 2 años de vida y según la madre era incontinente. Y ven que sí, la materia fecal rebosa y sale, pero es por un orificio estenótico anterior. Entonces esto es lo que llamamos una pseudoincontinencia, porque lo que el paciente tiene es una malformación anorrectal con fístula perineal no diagnosticada previamente. Entonces uno dice, pero ¿cómo esto puede pasar? Y puede pasar. El paciente había sido evaluado previamente y no se había notado este problema. Este es uno ya más reciente del último año, que llegó al año de vida con una dificultad para las deposiciones y aparentemente una falta de control, porque salía la materia fecal permanentemente por este orificio anterior, revelándonos también una malformación anorrectal tipo fístula perineal. En el examen abdominal veíamos que el colon estaba muy dilatado y muy grande y ahí acumulaba materia fecal. Entonces, esto es muy importante. Lo primero en los niños es mirar cuidadosamente el periné, determinar que tenga un ano normal y si no es normal, determinar cuál es el problema. Bueno, aquí iba a mostrar un video que no va a correr, pero lo que quiero mostrar acá es que este es un ano hecho por una malformación anorrectal. Y entonces, cuando tenemos pacientes con incontinencia, una de las cosas cruciales es llevar al paciente bajo anestesia y con este aparato que hace una estimulación transdérmica de los músculos, podemos determinar cómo están esos músculos que rodean el neoano.
Nosotros no hablamos de un esfínter anal, porque realmente no existe tal cosa en el sentido estricto, es decir, no hay solo un músculo que controle la continencia fecal. Existe es un complejo muscular recto anal, es decir, un conjunto de músculos que rodean tanto el ano como el recto hacia arriba y que son los responsables de la continencia fecal. Entonces, mediante esta estimulación muscular podemos determinar la calidad y la fuerza que esos músculos tienen, es decir, el potencial de que el niño haga continencia fecal o no. Okay. El punto importante acá es determinar, el paciente ya decidimos que hicimos el diagnóstico de incontinencia, pero es muy importante saber qué tipo de colon tiene, si es un colon no dilatado como este o tiene un colon muy dilatado como este, porque esto va a cambiar el manejo, el volumen de los enemas que se requerirá, la composición de esos enemas y también el pronóstico que va a tener. Entonces, es importante distinguir entre estas dos categorías, el paciente con colon dilatado y el paciente con colon no dilatado. Luego nosotros determinamos si existen algunas patologías o anomalías que requieran una reintervención. Entonces vamos a ver si el neoano, por ejemplo, quedó por fuera del complejo muscular y en ese caso va a beneficiar el paciente de una reintervención, es decir, una recolocación del recto respecto a ese complejo muscular. En el caso de la enfermedad de Hirschsprung, que es la aganglionosis distal del colon, una de las cirugías más usadas es la cirugía de Duhamel. Esa cirugía de Duhamel, ya les voy a mostrar, tiene a veces un problema y es que se acumula mucha materia fecal y esos pacientes presentan una pseudoincontinencia fecal. Puede ocurrir que después de una corrección de una malformación, el paciente tenga un prolapso de la mucosa rectal y eso puede requerir una corrección. Y ya dijimos, a veces hay estenosis anal también secundaria a cirugías correctoras de malformaciones congénitas que requieren después alguna corrección también. En la cirugía del Duhamel, el colon que está con inervación normal se desciende posterior al muñón rectal, que se conserva. Este muñón es agangliónico y se hace aquí una anastomosis lateral con una sutura mecánica. En la técnica clásica estándar queda este muñón y este muñón con los años podría acumular materia fecal, como en este caso que nos llegó, y acumula tanta materia fecal ese muñón que bloquea el paso de este colon descendido. Es decir, produce un problema de estreñimiento crónico y luego por acumulación de esta materia fecal esto comienza a salir por rebosamiento dando una pseudoincontinencia fecal. Entonces es importantísimo si el paciente tiene antecedentes de cirugía de Duhamel, descartar este problema porque este problema es potencialmente corregible con una cirugía y aparentemente uno puede curar una incontinencia, es decir, una pseudoincontinencia debido a esto. A veces tenemos este problema. Después de un descenso rectal por una malformación anorrectal, este era un paciente que tenía una fístula al cuello de la vejiga, el recto puede prolapsarse porque queda muy laxo. Y también porque la calidad de los músculos a veces no es buena. Entonces, esto tiene que corregirse. Si no se corrige esto, el paciente puede tener después muchos problemas para la administración de los enemas y obviamente influye en su continencia fecal. Este es el estado prequirúrgico y aquí la corrección que hicimos de ese problema. Los enemas. Es importante que el volumen de los enemas se determine para cada paciente individualmente. Es decir, no hay una
volumen del enema que sea efectivo en todos los pacientes. Se inicia con un volumen que puede ser de entre 50 y 100 cc por kilogramo de peso. A ese enema se le adiciona glicerina, que puede ir entre 30 y 50 cc por cada enema que se haga. Usualmente lo que hacemos es un enema al día, a la hora que el paciente le quede más cómodo. Usualmente la hora del enema suele ser la mañana muy temprano, u otros prefieren en la noche. Y la idea es que el enema haga que evacúe toda su materia fecal y dure todo el día limpio, es decir, sin materia fecal en el perineo o en el pañal. Es importante la temperatura, que no esté frío, porque estar frío produce un reflejo vasovagal, vómito, mareo, palidez, etc. No, debe estar tibio, como si fuera, le dice uno a la mamá, como si fuera un tetero. La posición en que se debe colocar el niño para la administración del enema ya lo vamos a ver, pero es en decúbito prono. El enema debe ser retenido por 5 minutos al menos para que recorra la mayor parte del colon. Lo que se aspira es que el enema recorra al menos el colon izquierdo y llega hasta el ángulo esplénico y evacúe toda la materia fecal que está ahí. Finalmente se le permite al niño que evacúe el enema. Entonces esta es la posición de acuerdo a la edad. En un lactante, pues la mamá lo tiene que colocar así, casi boca abajo, con la colita levantada y luego sí ponerle el enema. Ya cuando el niño es más grandecito y él es más consciente del problema y colabora, entonces lo puede acostar así, en decúbito prono, y ponerle un rollito acá en la pelvis. Y cuando son más grandes, ellos asumen esta posición. Eso es muy importante, la posición en que se administra el enema, porque si no se hace así, el enema no recorrería todo el colon, o al menos el colon izquierdo, que es lo que buscamos. Si el enema se practica con el paciente en decúbito lateral, como suele hacerse en los hospitales, pues eso no sirve para nada, porque solo lava los últimos centímetros del recto. Lo que necesitamos es que lave todo el colon izquierdo. Cuando el enema no es retenido, por alguna razón, a veces porque el recto es demasiado flácido o porque el ano es demasiado flácido también, entonces conviene colocar una sonda de Foley que se insufla en el canal rectal con unos 5 o 10 centímetros de solución salina para bloquear el recto, y luego sí se administra el enema, y entonces el enema es obligado pues a recorrer el colon. Esa es una forma de hacer que el enema sea más efectivo. ¿Qué es la cirugía de Malone? La cirugía de Malone es una cirugía que permite que el enema sea efectivo, más efectivo, y que el paciente se lo pueda administrar él mismo. Entonces es algo que nosotros lo vamos explorando en la preadolescencia. Le vamos preguntando al niño cómo él te ha ido con los enemas, y entonces dice que muy bien, y no sé qué. ¿Te gustaría tú mismo hacerte los enemas? Usualmente contestan que sí, y entonces uno les muestra que hay una cirugía que le va a permitir a él mismo ponerse sus enemas por un orificio en la pared abdominal, que personalmente hago generalmente en el ombligo, y que le permite al niño hacerse los enemas directamente. Eso se hace usualmente abocando el apéndice cecal al ombligo. El requisito es que ya tenga éxito con los enemas retrógrados, es decir, es un niño que ya está siendo manejado con los enemas retrógrados, le va muy bien, permanece limpio casi todo el día, y entonces ahora le vamos a proponer que se haga los enemas él solo por vía anterograda. Me perdonan este dibujo, pero lo hice yo. Esta es la forma como lo hacemos por vía laparoscópica. Ponemos 3 puertos de 5 milímetros, identificamos el apéndice cecal lo exteriorizamos hacia el ombligo. En la base del apéndice hay que hacerle como una cirugía antirreflujo. Es como, para los cirujanos es como si estuviéramos haciendo un Nissen, pero en la base del apéndice. Eso hace que este apéndice, cuando es abocado en el ombligo, acá en el borde inferior del ombligo, no refluya. Es decir,
el paciente se pasa una sonda, se hace el enema, usualmente es una sonda calibre 8 o 10, se hace su enema anterogrado, pero en el resto del día ese ombligo debe permanecer seco, es decir, no debe devolver el contenido del colon. Cuando el apéndice secal fue usado para otra cosa, que el doctor Pérez les habló esta mañana de incontinencia urinaria, debió hablarles de Mitrofanov. Entonces, a veces ellos usan el apéndice para hacer el Mitrofanov, que es el que permite hacer la apendicovesicostomía. Entonces, nos toca utilizar otro segmento de intestino para hacer ese conducto. Este es un pedazo de ilion que igual unimos en el colon y hacemos este mecanismo antirreflujo también y se exterioriza en el ombligo. Entonces, esta técnica, la cirugía de Malone, permite que estos niños, ellos mismos se hagan el enema y sean autónomos, independientes y ya no dependan de que la mamá le haga los enemas todos los días. Y realmente uno ve que la calidad de vida de ellos mejora muchísimo. Esta foto de mi paciente la reproduzco con autorización de ella y de la madre. Finalmente voy a decir entonces que la incontinencia fecal en niños no es curable en el sentido de que podemos hacer algo como colocar un esfínter artificial. Eso no existe porque los mecanismos de la continencia fecal y de la evacuación fecal son muy complejos y no se resuelven poniendo simplemente un esfínter que rodee el ano. Eso no va a ocurrir, no va a mejorar el paciente. Luego no se cura, pero debemos saber que existen las alternativas del manejo y cuidado de estos pacientes que nos van a permitir que ellos tengan una calidad de vida muy buena.